Radio Nederland presenta Radio Enlace. Los adelantos de la tecnología en el mundo de la radio, la televisión y los medios de comunicación. Con Alfonso Montealegre y Jaime Wagener. Hola amigos, bienvenidos a Radio Enlace, la revista internacional de las radiotelecomunicaciones, ofrecida por esta, su emisora local predilecta. El retiro de las tropas soviéticas de territorio cubano, la permanencia en la isla de Cuba de tropas norteamericanas en la base de Guantánamo, el resultado del Congreso del Partido Comunista Cubano y la esperada caída del régimen de Fidel Castro son los pilares en los cuales se ha cimentado ahora la nueva fase de la guerra de las ondas entre los Estados Unidos y Cuba. Para el pueblo de Cuba que sufre, aquí está la voz de Alfa 66. Sufre Cuba rebelde. La voz de Alfa 66 llega a ustedes diariamente de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche por los 7.355 kilociclos, banda de 41 metros. El Frente Radio-Televisivo contra Cuba está formado por una parte por la radio y la TV Martí, subsidiadas por Washington. A principios de octubre, poco después de iniciado el tan esperado cuarto Congreso del Partido Comunista Cubano, el gobierno de La Habana acusó a Radio Martí de haber transmitido un llamado anónimo anticastrista que debía ser transmitido boca a boca por el pueblo de Cuba. Eso está rotundamente prohibido por el gobierno de Estados Unidos y por lo tanto Rolando Bonachea, director de Radio Martí, se apresuró a negar los cargos y a desmentir el incidente en una carta enviada a la prensa estadounidense. El otro frente radial anticastrista está formado por cantidad de emisoras de onda corta, legales e ilegales, como la radio Alfa 66, que acaban de escuchar, la voz del CID, Radio Camilo Cienfuegos, la voz de la Fundación, etcétera, etcétera, patrocinadas por igual número de asociaciones anticastristas que han estado operando en la onda corta desde hace ya varios años. Cubano, escucha de lunes a viernes a las 8 de la noche por esta banda de 41 metros en los 7.355 kilociclos, Radio Conciencia, la voz de la Comisión Nacional Cubana, las ondas libres de la resistencia cívica del pueblo cubano. Pasa la voz, hermano. Invita a otro cubano a sintonizar todas las noches a las 8 Radio Conciencia, en esta banda de los 41 metros. Muchas de las organizaciones anticastristas compran horas de transmisión en emisoras comerciales de onda corta en los Estados Unidos, situadas en diversos lugares de ese país como Nashville, Tennessee, Indiana y Miami, Florida. Ahora algunas de esas emisoras y asociaciones han encontrado la posibilidad de aunar sus esfuerzos a través de una emisora legal relativamente nueva llamada Radio Miami Internacional, que transmitía hasta hace poco tiempo programas dirigidos especialmente a la numerosa colonia colombiana en la Florida. La Radio Miami Internacional vende legalmente sus horas de transmisión al mejor postor, y eso explica el porqué de la repentina desaparición de los programas para colombianos en la Florida y la transmisión ahora de programas como el siguiente, dirigidos hacia Cuba. Escuche Radio Periódico Panamericano, programa independiente que se transmite desde Miami, Florida, Estados Unidos de América, en la frecuencia de 7.355 MHz, banda internacional de 41 metros, todos los domingos a las 9 de la noche, hora estándar del este. Director René L. Díaz. Tenemos en línea a Jeff White desde Miami. Dinos, Jeff, ¿cuáles han sido los cambios realizados últimamente en Radio Miami Internacional? Alfonso y Jaime, básicamente lo que comenzamos el 14 de octubre, el lunes, es un servicio nuevo, corrido, de lunes a viernes, de las 7 hasta las 11 de la noche, hora de Cuba, o sea, las 23 hasta las 03 horas UTC, y los domingos de 22:15 UTC hasta las 02 UTC, que son 6:15 hasta las 10 p.m., hora local de Cuba. Es lo que hemos tenido en el pasado, son programas cubanos aquí y allá en diferentes emisoras, y lo que hemos hecho es hemos combinado todos esos programas en un bloque de programación que quizás tendrá más impacto con la audiencia cubana. De lunes a viernes la primera hora es vía WWCR en Nashville, Tennessee, y las otras 3 horas son vía WRNO en New Orleans, Luisiana, y los domingos la primera parte de la transmisión es vía WWCR también, y la última hora es vía WRNO. Bueno, Jeff, hasta hace pocas semanas la guerra de las ondas había seguido su curso normal, es decir, que no se había notado ningún incremento en sus actividades. ¿Por qué ha comenzado ahora Radio Miami Internacional programas de carácter anticastrista dirigidos hacia Cuba?
Yo creo que básicamente dos razones. Número uno, la comunidad de exiliados cubanos en Miami está muy interesado en transmitir a Cuba ahora quizás más que nunca, porque con el anuncio reciente del retiro de tropas soviéticas de Cuba, les ha animado mucho a la comunidad cubana aquí en Miami. Y también el comienzo del cuarto congreso del Partido Comunista de Cuba, que fue el 10 de octubre cuando comenzó, y ahora los exiliados cubanos están muy interesados en transmitir a Cuba análisis por parte de los cubanos exiliados de lo que está pasando o no está pasando dentro de este congreso del Partido Comunista de Cuba. Pero volvamos al tema de las asociaciones anticastristas. No todas son del mismo tipo. Las hay de cubanos que tienen un mensaje claro y patriótico. Radio Voluntad Democrática, voz del Partido Revolucionario Cubano Auténtico. Llega a ustedes todos los domingos de 8 a 9 de la noche. En la banda de 41 metros y en los 7.435 kilociclos. Con nuestro lema, Cuba para los cubanos. Bueno, parece que el deseo de este grupo se ha cumplido. Los soldados, técnicos, médicos y expertos soviéticos de todo tipo se están marchando de la isla. Parece que ahora le tocaría el turno a los soldados norteamericanos que desde comienzos de siglo se encuentran ocupando un enclave de Estados Unidos en la isla de Cuba, mejor conocido como la base de Guantánamo. Otro grupo anticastrista con voz en la onda corta es el denominado Brigada 2506, formado por veteranos de la Brigada de Asalto del mismo número, que trató en vano de invadir a Cuba y fue aplastado por Castro en Playa Girón, o mejor dicho, la Bahía de Cochinos. Rumbo a la libertad. Por Cuba y para los cubanos, un programa radial presentado por la Brigada 2506 y dirigido por los hombres que combatieron en Playa Girón el 17 de abril. En Miami y otros sitios de los Estados Unidos hay grupos de exiliados cubanos que se aprestan para entrar a Cuba tan pronto se presente la oportunidad. Es decir, tan pronto desaparezca literal o figuradamente el líder máximo Fidel Castro. La impaciencia es grande, y el siguiente promo se escuchó recientemente desde Miami una y otra vez. Coge un clavo, coge un lápiz, en la pared raya una X. Dile a Castro que nosotros con esa X lo tachamos. Con esa X nos multiplicamos. Dile a Castro que ese pueblo que busca libertad sabe que él hay que tacharlo del futuro de la patria. Y recuérdale que somos muchos y que cada día nos multiplicamos. Bien, como ya decíamos hace unos momentos, los grupos anticastristas, aunque tienen el mismo común denominador, la desaparición física e ideológica de Fidel Castro y su régimen, se diferencian en su enfoque. No todos son de extrema derecha, ni ávidos de sangre, como por ejemplo el CONAC, la Coalición de Nacionalistas Cubanos. Este es un grupo de disidentes que viven en Cuba, pero que tienen sus contactos con exilados liberales en Miami. Ellos desean cambios rápidos en Cuba, pero sin derramamiento de sangre y conservando los logros sociales de la revolución. El siguiente es un promo que se transmitió desde Miami solo 3 veces, el 7, 8 y 9 de octubre, antes del inicio del cuarto congreso del Partido Comunista Cubano. Pueblo de Cuba y al mundo de la Coalición de Nacionalistas Cubanos, CONAC. Un gran peligro amenaza a Cuba, el de su desaparición como nación mediante la confiscación de su soberanía, el de la reimplantación en nuestro suelo de una élite política foránea corrupta, explotadora y minoritaria, el de una intervención extranjera con la consiguiente destrucción masiva de todo lo que los cubanos en Cuba han construido con sudor y sangre, particularmente durante estos últimos 32 años.
Nos acecha el peligro de una contienda civil como consecuencia de la renuencia de nuestros dirigentes a que nuestro pueblo tome en sus propias manos su propio destino y se abra un paso hacia la democracia integral, la prosperidad y la felicidad que bien se merece tras 3 décadas de indecibles sacrificios. Los que en Cuba, así como en el exterior, suscribieron a esta declaración, tienen como única preocupación conjurar esos peligros, así como actuar por la consecución y concreción de las aspiraciones profundas de nuestro pueblo, sean cuales sean. E hizo falta 2 años de consultas y de intercomunicación en condiciones difíciles para que al fin se llegara unánime a la decisión de que el pueblo de Cuba nunca podrá disfrutar de reformas democráticas en todas las áreas, a menos de emprender desde ya una acción concertada destinada a obligar, mediante una creciente presión pacífica y popular, a las autoridades gubernamentales a consentir cuantas reformas sean necesarias a la supervivencia de Cuba como nación soberana y a su democratización. Bueno, la guerra de las ondas parece preparada para entrar en una fase decisiva. El tiempo lo dirá. Entre tanto, permanezcan atentos a lo que puedan captar en las acaloradas ondas durante la próxima temporada invernal en el hemisferio norte. Y para facilitarles la búsqueda, aquí están algunas frecuencias y horarios de Radio Miami Internacional. Las emisiones se dividen en 2 servicios. El primer servicio, de lunes a viernes, Radio Miami Internacional con programación cubana a través de los emisores de la WWCR en Nashville, Tennessee. De 23 a 0 horas, y los domingos, de 22:15 a 23 horas UTC, por los 15.690 kHz, 19 metros. También a través de la WRNO en Nueva Orleans, Luisiana, de lunes a viernes, entre la medianoche UTC y hasta las 3 horas UTC, por los 7.355 kHz, 41 metros. Y los domingos entre las 23 y la 1 UTC en 7.435 y de 1 a 2 horas UTC en los 7.355. El segundo servicio de Radio Miami Internacional sale al aire a través de la emisora en Indiana, la WHRI, de lunes a viernes de 8 a 9 horas UTC en 7.355, de 10 a 13 en 9.850, de 23 a 0 horas y de 1 a 4 horas UTC en 9.495, y los sábados de 10 a 13 horas en 9.850 y de 1 a 4 horas UTC en 9.495 kHz. Radio Enlace y usted, la perfecta sintonía. El conflicto en Yugoslavia no solo se está luchando con las armas, también ocurre a través del éter, en emisiones de radio y televisión. Puede decirse que la guerra de las ondas en Yugoslavia es aún más intensa que durante la guerra del Golfo. El sistema descentralizado de radio y televisión yugoslavo, creado por Tito, contribuye irónicamente ahora a la desintegración de ese Estado. La guerra civil yugoslava sigue luchándose no solo en cruentos combates, sino a través de la radio y la televisión. La información objetiva ha dado paso ahora a pura propaganda bélica. Las imágenes que la JRT, Yugoslavenska Radio Televizija, distribuye a todo el país son utilizadas por los canales regionales, pero provistas de comentarios propios. Las imágenes que se ven, por ejemplo, en Zagreb y Belgrado son las mismas, pero el comentario culpa respectivamente a croatas y serbios por los ataques, dependiendo de cuál sea el canal que transmita dichas imágenes. Los reporteros serbios llaman a la Guardia Nacional Croata Ustaša, que era el calificativo dado a los fascistas durante la Segunda Guerra Mundial. Por su parte, los croatas llaman a los serbios terroristas chetniks. Solamente en Serbia, una emisora independiente llamada Radio B92 trata ahora de romper esa propaganda belicista informando el punto de vista del bando contrario, en este caso el de los croatas. En Croacia, por el contrario, el Partido Nacionalista HDZ controla completamente la radio y la televisión y no permite opiniones diferentes a las suyas. Pero echemos un vistazo al pasado radiotelevisivo yugoslavo. Tras la reconstrucción de Yugoslavia al final de la Segunda Guerra Mundial, el nacionalismo comenzó a resurgir en las diversas repúblicas que conforman la federación durante la década de los 60. Los cambios de la Constitución, realizados en esa época por Tito, tenían como fin neutralizar esos sentimientos. Yugoslavia se convirtió en un Estado federal completamente descentralizado, en el cual cada república de la federación gozaba de un alto grado de autonomía, inclusive en el terreno de la prensa, la radio y la televisión.
los cambios constitucionales de 1963 y la legislación federal de radio y televisión de 1965 organizaron el servicio radiotelevisivo del país. Las 6 repúblicas federadas, Serbia, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, Macedonia y Montenegro, al igual que las 2 provincias autónomas de Voivodina y Kosovo, obtuvieron todas sus propios canales de radio y televisión. Los canales regionales no solo eran responsables de su propia programación, sino que además eran los propietarios de los equipos y facilidades técnicas y de transmisión. Así nació un sistema de radio-televisión totalmente etnocéntrico, concentrado únicamente en propagar la propia cultura regional. Luego comenzaron a cristalizarse los sentimientos puramente nacionalistas en todas y cada una de las repúblicas de la Federación Yugoslava. Según la Ley de Radio y Televisión de 1965, los canales regionales de radio y televisión están bajo la administración de los gobiernos regionales, que en esa época eran dominados por los comunistas. Al perder los comunistas las primeras elecciones libres, los canales pasaron a manos de los nacionalistas. Eso rige también para el gobierno de los excomunistas serbios de Milosevic, que aunque se denominan ahora socialistas, no son menos nacionalistas que los croatas o eslovenos. Los canales de radio y televisión cambiaron entonces la propaganda comunista por la propaganda nacionalista, echando así leña al fuego de la guerra civil que ahora vive el país. La JRT, Yugoslavenska Radiotelevizija, es una organización a escala nacional encargada de asistir voluntariamente a los canales regionales en los terrenos de producción, técnica, financiación y contactos internacionales. El intercambio de información entre los diferentes canales yugoslavos tiene lugar a través de la red nacional de la JRT. A esa cooperación ha llegado abruptamente un fin al estallar la guerra civil. La JRT es utilizada ahora solo como gratuito proveedor de munición para la guerra del éter. Según los estatutos de la JRT, los canales regionales tienen derecho de utilizar las imágenes proporcionadas por las otras repúblicas, pero acompañándolas de propio comentario. La JRT está obligada a su vez a distribuir las imágenes a todo el país. Los canales regionales siguen aprovechando ávidamente dicho servicio. Así es como las imágenes de esta cruenta guerra civil son las mismas que se ven en todos los canales del país, pero el comentario da la razón al bando que le conviene. El sistema de radio y televisión, ideado por Tito para mantener unida a Yugoslavia, contribuye ahora cada vez más a la desintegración del país y a su propia desaparición. Y en Radio Enlace de Radio Nederland en Hilversum nos vamos a Londres. Si usted no sintoniza con regularidad las emisiones en inglés, de todas formas, quizás más de una ocasión se habrá tropezado en su dial con esta identificación. This is London. La música se llama Lily Bolero y es utilizada por el Servicio Mundial en Inglés de la BBC de Londres. Bien, pues esa melodía se puede escuchar ahora en televisión, porque el miércoles 16 de octubre la princesa Ana de Gran Bretaña inauguró la primera transmisión transcontinental de la televisión británica. Sí, la BBC, ahora en televisión vía satélite. La corporación, como se llama formalmente a esa respetada institución periodística, denomina la nueva empresa como un nuevo capítulo en la historia de las transmisiones mundiales de información. Este es el primer canal de la BBC Televisión que transmite 24 horas al día para el Asia y dentro de algún tiempo para el mundo entero. It's 19 hours Central European Time. This is the BBC World Service News, and I'm Jack Thompson. The headlines: deadlock in the Yugoslav conflict as the European... La señal se envía desde Londres a un satélite en órbita geoestacionaria frente al continente asiático y este retransmite la señal que puede ser captada por las antenas parabólicas desde Afganistán hasta el Japón y desde la península de Sajalín hasta Indonesia. De ahora en adelante, las estrellas de la televisión británica se convertirán en los favoritos de muchos hogares asiáticos, como por ejemplo el famoso Wogan, que tiene diariamente un show de variedades en la BBC. Oh, no, you can't get away from me.
I'm Terry Wogan, and I'm delighted that soon you'll be able to watch Wogan 3 times a week, right across Asia, on BBC World Service Television. También se transmitirá una selección de los mejores programas infantiles de la BBC Televisión, pero el meollo de la programación lo constituirán los boletines de noticias, cada hora en la hora, con la noticia de la hora, como dice la BBC. La importancia de la información seria y fiable fue subrayada por la princesa Ana durante la ceremonia de inauguración de las transmisiones. Si alcanza el estándar de seriedad e imparcialidad logrado en el transcurso de los años por el Servicio Mundial de Radio de la BBC, entonces tendremos un canal de televisión del cual sentirnos verdaderamente orgullosos. La BBC, que jamás pensará en introducir un sistema comercial en sus transmisiones de radio, reconoce que este nuevo proyecto es totalmente comercial, que se autofinanciará con los ingresos por concepto de anuncios comerciales. No obstante, el control editorial de las noticias y los programas del nuevo canal de la BBC Televisión vía satélite permanecerá en manos del equipo de periodistas de la BBC en Londres, para que este nuevo servicio informativo pueda ser confiado por el mundo entero. You've been watching the BBC World Service News. From me, Jack Thompson, good night. Y así termina este Radio Enlace. Desde Holanda les enviamos un saludo y les invitamos a estar de nuevo con nosotros en otra oportunidad. ¡Chao! Radio Enlace es una producción de Alfonso Montealegre y Jaime Bagena para Radio Nederland. Todos los derechos reservados.